El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante el 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos. Aunque se ve primariamente como una festividad mexicana, también se celebra en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana, y en una menor medida también se celebra en algunas partes de Latinoamérica. Los orígenes de celebración del Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban a la muerte y el renacimiento. El festival que se convirtió en el Día de Muertos cayó en el 9º mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante el mes completo. Las festividades eran presididas por el dios Mictecacihuatl, conocido como la muerte, hoy en día la Catrina. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas, y en un intento de convertir a los nativos americanos en católicos, movieron el festival hacia fechas del inicio de noviembre, para que coincidieran con las fechas católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. El Día de Todos los Santos es un día después de Halloween, donde este último fue también un ritual pagano de Samhain, el día céltico del banquete de los muertos. Los españoles combinaron las costumbres de Halloween con el festival similar mesoamericano, creando de este modo el Día de Muertos. El paso de la vida a la muerte ha sido honrado en el país por más de 3000 años. En la época prehispánica, las festividades para honrar a los muertos eran presididos por Mictecacihuatl, señora de las personas muertas de la lengua náhuatl, quien era considerada la reina de Mictlán, el último nivel del inframundo. Esta celebración se realizaba durante el 9º y 10º mes del calendario solar mexica, durante los meses completos. El festejo del primer mes era dedicado a los muertitos y el segundo a los muertos grandes. Los antiguos pueblos mesoamericanos creían que, dependiendo del tipo de muerte que tenía el ser humano, así iba a ser el viaje de su alma al inframundo. Estos son los principales: el Tlalocan, paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. Aquí llegaban aquellos que habían muerto por situaciones relacionadas con agua y o rayos. El Omeyocano, paraíso del sol. En él se encontraba Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Este lugar recibía a los muertos en combate, prisioneros sacrificados y mujeres que morían en el parto. El Mictlán, o lugar de los muertos. Aquí llegaban todos los que habían muerto por causas naturales. Estas almas tenían que pasar una serie de pruebas para llegar aquí. En el futuro, esto se refleja en el altar de Día de Muertos. Con la llegada de la religión católica, llegó también la celebración europea del Día de Todos los Santos, que conmemoraba la muerte de la naturaleza, honrando a las almas, y se festejaba el 1 de noviembre. Un día después se celebra a los muertos. Estas costumbres se combinaron con las festividades mexicas en lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. La celebración pasó de durar 2 meses a durar estos 2 días, pero aún se conserva la creencia de festejar a las almas jóvenes el primer día y a las almas viejas el segundo. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida.
La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. Es ese ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con su dádiva. Es un acto sagrado, pero también puede ser profano. La tradición popular es la simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y, si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo en la vida. La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas lo agregaron al sahumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo de sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, el incienso y al copal. Cada uno de los siguientes elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo. No sé qué tienen. El agua representa la fuente de la vida. Se ofrece a las ánimas para saciar su sed después del largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. La sal sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. La luz que producen las velas representa la esperanza y la fe, una guía para que los difuntos puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. El incienso fue traído por los españoles. La fragancia de ambos subliman la oración o alabanza. Se usa para limpiar el lugar de los malos espíritus y evitar peligro alguno a quienes regresan a su casa. Por sus colores y estelas aromáticas, las flores son símbolo de la festividad, adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. En los altares dedicados a los niños no debe faltar el perrito Squinkle en juguete para que sus ánimas se sientan contentas al llegar al banquete. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. Representa el ofrecimiento fraternal. En las ofrendas también se acostumbra a colocar fotografías de quienes ya no están. La imagen de las ánimas del purgatorio, imágenes de santos, fruta, dulce de calabaza, calaveras de azúcar, licor, una cruz grande de ceniza y los platillos favoritos del difunto. Para recibir a las ánimas, el altar puede ser adornado con papel picado, telas de seda y satín, donde se descansan también figuras de barro, incienso o ropa limpia. En la mayoría de los hogares de campesinos de extracción mestiza o indígena, aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Los adultos llegan el 1 de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon. A diferencia de los altares para los adultos, estos se caracterizan porque la mayoría de sus elementos son blancos y en la escala pequeña se colocan alimentos sin picante, dulces y juguetes.